El periódico El Imparcial publica la entrevista a Díaz Krillman. El periodista norteamericano James J. Krillman llegó a México a mediados de noviembre de 1907 para realizar una entrevista a Porfirio Díaz. Krillman traía consigo una carta de presentación del presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en la que le inquiría a Díaz si pensaba reelegirse y sobre las inversiones extranjeras en México. Los días 3 y 4 de marzo de 1908, el diario El Imparcial de la Ciudad de México traduce en español el texto de la entrevista que el presidente Porfirio Díaz había concedido 6 meses antes a Krillman. Causa gran expectación y diversas reacciones en la opinión pública. Esta entrevista es considerada como decisiva para el proceso que dio inicio al movimiento revolucionario. Krillman entrevistó a Díaz 6 meses antes del movimiento obrero del 7 de noviembre de 1907. Pero la publicación de sus respuestas fue la causa de diferentes opiniones y reacciones en desacuerdo por sectores de la población, ya que buscaban un cambio en el manejo de la política nacional. Esa entrevista fue el hecho de que Krillman cuestionó al presidente sobre sus intenciones de reelección, así como de la inversión extranjera en México. Díaz mencionó que su larga permanencia en el poder y la insignificancia de los disidentes implicaba la aceptación tácita de su estilo personal de gobernar. Dice que ha pacificado al país y llevado al progreso. Admite que ha gobernado con dureza y reconoce que ha implantado una paz forzada. Acepta que el país no tiene un régimen democrático y asegura que la democracia trae consigo los verdaderos y únicos principios de un buen gobierno, aunque en realidad solo sean practicables en los pueblos que han llegado a su pleno desarrollo. En la clase media, que viene en alguna proporción de la clase pobre y a su vez con pocos elementos de la rica, se forman los mejores y más saneados elementos que anhelan su propia elevación y mejoramiento. Es la clase entregada con ardor al trabajo más activo en todas sus fases, y de ella extraen la democracia a sus propagadores y a sus adeptos. Es la clase media la que interviene en la política y de la que depende el progreso en general. En tiempos anteriores no contábamos en México con la clase media, porque ella, lo mismo que el pueblo en general, gastaban todas sus energías en la política tumultuosa y en las sangrientas revueltas. La tiranía española y nuestro mal gobierno habían por completo desorganizado esta sociedad. Las actividades productoras de la nación morían en las continuas luchas. Había por consecuencia una confusión terrible. Ni la vida ni la propiedad estaban a salvo, y una clase media entonces era imposible. Eduardo Blanquel, en la entrevista Krillman en Así fue la Revolución Mexicana, comenta que el lenguaje del presidente resulta casi siempre claro y categórico, sibilino y contradictorio, y que al admitir que México no vivía un régimen democrático, hacía al mismo tiempo una sutil defensa al carácter práctico, no abstractamente democrático de su poder. De igual manera, y a pesar de las afirmaciones de que no tenía ya deseo de continuar en la presidencia, de que terminando su mandato no aceptaría una nueva elección, Díaz aseguraba que no por eso dejaría de servir a su patria hasta el último instante de su vida, si ello era necesario. Vería con gusto la formación de sus partidos oposicionistas y si acaso esa oposición ayudaría al gobierno, no en el sentido de explotarlo, sino de sostenerlo. Él estaría a su lado y lo apoyaría, y lo aconsejaría en la inauguración y en el éxito del completo gobierno democrático del país. La creciente presidencia de que había llegado el momento de que el pueblo podía cambiar a sus gobernantes por medio de elecciones pacíficas y sin embargo para la estabilidad del país no estaban exentas de ambigüedades y de dudas, porque al mismo tiempo que expresaba una visión optimista sobre las capacidades democráticas del pueblo mexicano,
señalaba que los principios democráticos no habían arriesgado suficiente en él debido a su heterogeneidad, vicios de carácter y despreocupación por las cosas públicas. En virtud de ello, ubicaba a la democracia mexicana en el futuro impreciso, indicando que era algo que debía seguir creciendo. Para Blanquel, la esencia de la entrevista era positiva, optimista sobre las capacidades democráticas del pueblo mexicano. Díaz no mentía, cosa que ninguno de sus críticos llegó a entender cabalmente. Para salvar su obra y justificar sus métodos, el presidente tenía que decir lo que dijo. Tenía que verse a sí mismo como el último de los hombres necesarios en la historia de México. Con él se había operado un cambio esencial en la organización social y política de su país. Él creía, necesitaba creer, haber reunido al fin las dos realidades de la vida mexicana que se movían separada y a veces contradictoriamente, una legislación constitucional casi perfecta y un pueblo sin educación política. Ahora, ese pueblo, a pesar de todos los pesares, pensaba Díaz, estaba apto para la democracia. El esquema entero de la entrevista parece montado sobre una de las ideas más caras y originales del positivismo mexicano. Estas tienen su origen en Justo Sierra, el más importante ideólogo de esta corriente filosófica, quien las dio a conocer directamente al general Díaz, con inteligente desenfado desde 1892. Lo dicho por el general Díaz guarda una notable similitud con el ensayo de Sierra, titulado La era actual. Los argumentos, pero sobre todo la tesis medular de ambos documentos, es la misma, y Justo Sierra la expresa claramente al término de su escrito. Toda la evolución social mexicana habría sido abortiva y frustránea, si no llega a su fin total, la libertad. La entrevista causará gran expectación en la opinión pública. Se pensará que Díaz ya no se va a reelegir, pero se postulará nuevamente.